Hola amigos, aquí Joe del CC Podcast y en esta ocasión en el baúl del tío Joe vamos a revisar uno de los cómics más importantes de la historia de DC, el Flash 123, mejor conocido como el Flash de dos mundos. Pues este cómic es relevante dentro de la historia de DC, ya que es la primera ocasión donde Flash Barry Allen conoce a Flash Jay Garrick. El Flash de la Edad de Plata conoce al Flash de la Edad de Oro. Unos datos curiosos sobre este número es que Jay Garrick, el Flash de la Edad de Oro, debutó en 1940 en el Flash número 1, una historia que, si son seguidores de Editorial Televisa, ya fue lanzado dentro de esas reimpresiones que tuvieron hace unos años del Action Comics número 1, el Detective Comics número 27, también sacaron el Flash número 1 y ahí vieron el origen de Jay Garrick. En el caso de Barry Allen, él debuta en el Showcase número 4 en 1956 y cuando Carmine Infantino, el creador de Barry Allen, decide darle el título de Flash, le da el número inmediatamente posterior a donde terminó el run de Jay Garrick, que es el 105. Barry Allen, las historias de Barry Allen comienzan en el Flash número 105. Entonces muchos seguidores que recordaban a Jay Garrick, lo que preguntaban a los editores de DC en las cartas era: oye, ¿por qué Barry Allen continúa con la numeración de Jay Garrick? ¿Qué pasó con Jay Garrick? De hecho, en la misma primera aparición de Barry Allen, vemos que cuando le cae el rayo y le da sus poderes de velocidad, Barry Allen estaba leyendo un cómic de Flash de Jay Garrick. En el mundo que posteriormente conoceríamos como Tierra 1, Jay Garrick era un personaje de ficción. De hecho, eso lo vamos a ver aquí un poco más adelante. Y pues vamos a comenzar con el Flash de dos mundos. Aquí vemos el Flash de dos mundos. ¿Cuántos Flashes hay? El real es Barry Allen, el real es Jay Garrick. Flash vive en Ciudad Central o vive en Keystone City. Y pues al final aquí lo que dice es que la única cosa en que están seguros es que uno vive en una tierra y el otro vive en otra tierra. Y que el que sea el impostor va a vivir o más bien que será el alter ego y se convertirá en el Flash de dos mundos. Así es el título de la historia. Este es un facsimile edition que salió esta semana. A ver, vamos a esperar que enfoque la cámara. Y aquí lo vemos. El Flash, ahí está. El Flash 123 Facsimile Edition tiene el precio actual de los cómics de DC. Hasta trae el sello del Comic Code que tenía en aquel entonces. Y ahora sí, continuamos con la historia. ¿Cómo comienza el Flash de dos mundos? Pues está Barry Allen llegando tarde a un evento de su novia Iris West. Curioso que el hombre más rápido del mundo siempre llegue tarde. Esa siempre ha sido la característica de Barry Allen. Aquí vemos que Iris está enojada porque estaba planeando un evento para unos huérfanos, pero les había contratado un espectáculo de magia donde el mago no aparece, no llega a tiempo. Entonces Barry lo que dice es: déjame le hablo a mi amigo Flash para que realice un acto para los niños. Curioso que aquí ni siquiera le había revelado su identidad a Iris. De hecho, fue uno de los secretos que más guardó Barry con su relación con Iris West, no como actualmente en la serie de televisión que media ciudad sabe que Barry Allen es Flash. Entonces, dentro de los actos que le realiza Barry Allen a los niños se encuentra el de, por ejemplo, aquí vemos que juega un partido de tenis él solo. También hace unos actos de velocidad con una soga y al final decide hacerles un acto donde va a desaparecer al hacer vibrar una cuerda y vibrar su cuerpo. Lo que no contaba Barry Allen es que iba de repente a desaparecer, ser transportado. Él se da cuenta que de alguna manera fue transportado fuera de la ciudad y cuando decide regresar a la ciudad se da cuenta que no concuerda. Es una ciudad completamente diferente. Revisando las construcciones, por ejemplo, aquí vemos el periódico que él era el mismo edificio donde trabajaba Iris, pero aquí se llama el Keystone City Herald.
Y después de revisar varias veces se da cuenta que le sonaba conocido el nombre de Keystone City, por lo cual decide revisar en el directorio telefónico, lo que se usaba en los 60s para encontrar la dirección de las personas y el número telefónico. Y al hacérsele conocido el nombre, pues dice, voy a buscar a Jay Garrick. Guarda su traje y decide visitarlo, y efectivamente se da cuenta que está en la tierra de Jay Garrick. Habla con él, le dice que conoce su historia, que le cayeron unos químicos también en su origen, y se convirtió en el Flash de la Edad de Oro. Para él es un personaje de ficción. De hecho, el mismo Jay Garrick le dice, oye, ¿por qué conoces mi historia? Y le dice, pues es que para mi tierra eres un personaje de ficción. Igual Flash, Barry decide contarle también, aquí vemos nuevamente el origen de Barry Allen, que le cayó el rayo. Y al final vemos una explicación muy curiosa donde Barry le platica que es un personaje de ficción en su tierra, y que el cómic de Jay Garrick lo escribía un tal Garnet Fox, el creador en la vida real de Jay Garrick. Aquí se da la explicación de cómo funciona el multiverso de DC por primera vez. De hecho, este cómic es el nacimiento del multiverso de DC. Y vemos cómo autores como Grant Morrison posteriormente tomarían estos elementos ahora sí que muy específicos. Por ejemplo, en el caso donde dice Flash que Jay Garrick es un personaje de historietas, igual Grant Morrison posteriormente, cuando presenta su multiverso en el cómic de Multiversity, vemos que los personajes de ciertas tierras son personajes de historietas en otras tierras. Así se comunican, así pueden comunicar mensajes a través de las historietas, algo muy metafísico que sacó Grant Morrison en aquel entonces. El conocer a otro Flash hace que Jay Garrick quiera salir del retiro. En ese mismo momento se estaba dando una situación en la ciudad donde hubo unos robos. Lo que no sabía Jay Garrick es que eran 3 villanos. Aquí vemos anuncios de la época, como acostumbramos en los facsímil. Y como les digo, se da cuenta que son 3 villanos. Es el Tinker, el Fiddler y The Shade. Los 3 son villanos de Jay Garrick creados por Garnet Fox en la Edad de Oro. Y los 3, si son fanáticos del Arrowverse, de la serie de Flash, los 3 ya aparecieron en la serie. En el caso de Tinker fue el villano principal de la temporada 4, me parece. El Fiddler, aquí apareció, era nada más que la versión que apareció en la serie era una chica que tenía poderes de música con un violín. Y The Shade apareció en la temporada 3, me parece, brevemente. Lo que vemos aquí es que los 3 hacen robos. Por un lado, Jay Garrick decide enfrentar al Tinker, no lo puede detener, usando su gorra de pensar, que igual, como les comento, apareció también en la serie de Flash. Le dio la habilidad de ser más inteligente a Davo, se llamaba Davo en la serie de Flash. De igual manera, a Barry le toca pelear contra The Shade, pero Shade escapa. Y al final, al verse ambos derrotados, deciden trabajar en equipo y confrontar al Fiddler. Aquí vemos más anuncios, como son en la época. Anuncios de los cómics, las cartas del cómic de Flash. Y aquí vemos como el Fiddler, utilizando sus poderes de música con su violín, empieza a crear caos en la ciudad. Aquí vemos la representación de la portada, donde tanto Barry Allen como Jay Garrick ayudan a un civil. Ayúdame, Flash, y los dos dicen que ya van. Y al final vemos que el Fiddler de cierta manera los detiene, los controla con su violín, pero al final, utilizando una estrategia, aquí vemos que Jay Garrick decide robar unas joyas, o más bien tomar unas joyas para evitar ponérselas en los oídos y evitar que la música los controle. Y al final, entre los 2 Flash, gracias a su velocidad, derrotan a los 3 villanos. Al final vemos que tanto Barry le da las gracias Jay Garrick le da las gracias a Barry Allen, y usando el mismo truco de vibrar, regresa a su tierra. Ya posteriormente utilizarían lo que le llaman la caminadora de Flash, que hemos visto en muchos cómics, para transportarse, pero en este primer viaje usan vibrando sus moléculas.
Y al final vemos que Barry regresa al teatro donde estuvo haciendo el truco para los chicos, pero ya no hay nadie. Decide en ese momento decide visitar a Iris. Le cuenta la historia, lo que pasó, pero Iris le dice que es demasiado increíble. El mismo Barry dice, o más bien Flash, dice que si Iris lo llegara a publicar, todo el mundo creería que es ciencia ficción. Pero aquí vemos un pequeño guiño metatextual donde Barry tiene un diálogo donde dice que mejor prefiere contarle esta historia a Garner Fox para que publique una nueva historia de Flash, con un guiño a los lectores, ya que Garner Fox fue el creador, como les digo, de Jay Garrick. Y pues prácticamente así terminamos. Aquí vemos siguen los anuncios de la época. Y terminamos con el Flash de los mundos, la primera aparición del multiverso de DC, cuando Barry Allen, el Flash de la Edad de Plata, conoció a Jay Garrick, el Flash de la Edad de Oro. Y pues yo creo que sería todo por esta ocasión en el baúl del tío Joe. Esperamos en el CC Podcast estar extrayendo más reseñas próximamente. Díganos en los comentarios qué cómics les gustaría que reseñáramos, tanto yo como mis compañeros. Entonces, yo creo que por esta ocasión sería todo y nos vemos en la próxima.